Encontramos en el hemiciclo. En estos momentos empieza la 17ª sesión ordinaria de la Comisión de Constitución a cargo de su secretario, el congresista Carlos Domínguez, ya que la congresista Úrsula Letona, quien preside este grupo constitucional, está de licencia, así como el vicepresidente de esta comisión, Zacarías Lapa. Por ese motivo, Carlos Domínguez, que es el secretario de este grupo de trabajo, está encabezando esta sesión que cuenta con la asistencia, el quórum reglamentario de 8 congresistas. En estos momentos están dando cuenta de los documentos recibidos, así como de algunos documentos que ya se van a abordar de acuerdo a la orden del día. Los dejamos. Trabajadores pescadores con derecho a la compensación por tiempo de servicio. Decreto de urgencia 03-2018, decreto de urgencia que asegura la continuidad de proyectos de inversión para la prestación de servicios públicos y cautela al pago de la reparación civil a favor del Estado en caso de corrupción, ampliando la vigencia del decreto de urgencia 03-2017. Decreto de urgencia 04-2018, decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias para el financiamiento de las inversiones y proyectos. Cedemos la palabra al congresista Torres Morales a fin de que sustente los 3 informes aprobados por el Grupo de Trabajo de Control Político de los actos normativos del Poder Ejecutivo. Tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. El 4 de enero del 2018 se realizó la 5ª sesión ordinaria del Grupo de Trabajo de Control Constitucional de los actos normativos del Poder Ejecutivo. En dicha sesión se aprobaron por unanimidad 6 informes. El informe sobre el Tratado Internacional Ejecutivo 168, Acuerdo Marco sobre el establecimiento de la Alianza Solar Internacional. El acuerdo tiene como objetivo establecer la alianza conformada por los miembros de la Organización de Naciones Unidas, cuyos territorios se encuentran ubicados total o parcialmente entre los trópicos. Disculpe, presidente, había un error. Continúe, congresista. 13 de marzo del 2018 se realizó la 6ª sesión ordinaria del Grupo de Trabajo de Control Constitucional de los actos normativos del Poder Ejecutivo. En dicha sesión se aprobaron por mayoría 3 informes. El informe sobre el decreto de urgencia 015-2017, que establece medidas extraordinarias en beneficio de los trabajadores pescadores con derecho a la compensación de tiempo de servicios. El informe sobre el decreto de urgencia 03-2018, que asegura la continuidad de proyectos de inversión para la prestación de servicios públicos y cautela de pago de la reparación civil a favor del Estado en caso de corrupción, ampliando la vigencia del decreto de urgencia 003-2017, y el informe sobre el decreto de urgencia 04-2018, que establece medidas extraordinarias para el financiamiento de las inversiones y proyectos. Los informes concluyeron que los decretos de urgencia cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución, en el reglamento del Congreso y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es decir, cumplen con ser medidas extraordinarias en materia económica y financiera y fueron dados en función de interés nacional. Asimismo, cumplen con los requisitos de conexidad, excepcionalidad, necesidad, generalidad, transitoriedad y temporalidad, presidente. Gracias, congresista Torres. Habiéndose informado que los citados decretos de urgencia número 015-2017, 03-2018 y 04-2018 cumplen con el inciso 19 del artículo 118 y el inciso 3 del artículo 123 de la Constitución Política del Perú, si no existiera alguna observación, entonces pasamos a votar los informes y los dictámenes correspondientes. Los que estén a favor, señores congresistas, votación nominal. Congresista Gino Costa. A favor. Congresista Richard Acuña. A favor. Congresista Víctor Andrés García Belaunde. A favor. Congresista Gilmer Trujillo. A favor. Congresista Modesto Figueroa. A favor. Congresista Miguel Ángel Torres. A favor. Congresista Milagros Takayama. A favor. Congresista Guillermo Martorell. Con la presidencia y con el voto a favor de la presidencia tenemos 9 votos. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con el orden de la agenda del día, vamos a dar la sustentación del proyecto de ley 1390-2016 que propone la ley que fusiona el gobierno regional del Callao con la municipalidad provincial del Callao, presentado por el Grupo Parlamentario Acción Popular a iniciativa del congresista Víctor Andrés García Belaundes. Agradecemos la presencia del congresista García Belaunde y le damos el uso de la palabra para que nos explique las razones de su propuesta legislativa. Tiene el uso de la palabra el congresista. Presidente, muchas gracias. En realidad, no queremos en absoluto quitarle atribuciones, facultades ni recursos al Callao, en absoluto.
más bien todo lo contrario, darle más recursos, darle más eficiencia, darle un gobierno mucho más dedicado a sus quehaceres. Hay que recordar que cuando se empiezan a crear las regiones, por una cuestión política y a pedido exactamente de un diputado, distinguido diputado en su momento, Negreiros, se creó la región en el Callao, cuando tenemos hoy día que es la única región en todo el Perú donde está sobrepuesta una región a una provincia. La provincia del Callao y la región del Callao es lo mismo, están una encima de otra, ocupan el mismo espacio geográfico, exactamente igual. No es varias provincias, sino es una sola provincia ocupa una sola región, el mismo territorio. Y por lo tanto hay ahí una doble, hay una superposición y hay dobles trabajos para el mismo fin. Hay que recordar que Lima, ciudad, tiene la capital provincial y el alcalde es el presidente de la región, es el gobernador de la región, en Lima. El señor Castañeda tiene las dos funciones. La diferencia es que Lima tiene un presupuesto de 1.700 millones de soles y el Callao tiene entre las dos, entre la provincia, el Consejo Provincial, que son más o menos 400 millones, y la región, que son 1.100 millones, estamos hablando de aproximadamente 1.500 millones. O sea, tenemos en el Callao una región y una provincia que tienen 1.500 millones de presupuesto, junto a la región Lima y provincia de Lima juntas, que tienen 1.700 millones, para una diferencia de una población entre 1 millón y 8 millones de personas. Ahora bien, ¿cuánto gasta la región? ¿Cuál es el presupuesto de la región Lima? 100 millones de soles. ¿Cuánto es el presupuesto de la región Callao? 1.100 millones de soles. O sea, una cosa realmente desproporcionada. ¿Cuántas? Les voy a mostrar aquí cómo es que se sobreponen las mismas atribuciones. Por ejemplo, la Municipalidad Provincial del Callao tiene 61 gerencias. 61 gerencias. Gerencia de auditoría administrativa, gerencia de auditoría financiera, gerencia de auditoría interna, gerencia de recepción y documentos, gerencia de archivo general, gerencia de apoyo al Consejo Municipal y Alcaldía, gerencia de protocolo, gerencia de prensa, gerencia de relaciones públicas, gerencia de Procuraduría Adjunta, gerencia de informática, gerencia de administración tributaria, gerencia de fiscalización, gerencia de recaudación, gerencia de ejecución coactiva, y también hay una gerencia de ejecución coactiva de transportes, gerencia de participación vecinal, de medio ambiente, de control ambiental, de parques y jardines, de capacitación, de registros civiles, de formación y regulación de la propiedad, de habilitación urbana, gerencia de defensa civil, gerencia de serenazgo. Hay dos gerencias, una gerencia de serenazgo y otra gerencia de policía municipal. Dos gerencias. Gerencia de mantenimiento, etcétera. O sea, hay 61 gerencias en la Municipalidad del Callao, con un presupuesto de 320 millones de soles. La parte administrativa del alcalde consumen 10 millones de soles anuales. El personal en total, la planilla total es 46 millones. Hay 600.000 soles de dietas a los regidores en la municipalidad. 600.000 contra 450.000 de las dietas de los concejales en el gobierno regional. Entonces, todo esto se podría perfectamente bien, presidente, arreglar si tuviésemos una sola institución. Hay que recordar que en la región Callao el presupuesto es 1.100 millones, 1.020 en realidad,
71 millones se gasta en la parte administrativa, secretarias, conserjes, etcétera. Hay 27 oficinas, no se llaman gerencias, sino se llaman oficinas. Hay 489 millones de soles en planilla. Y esto, si lo sumamos a los 50 millones de soles en planillas, estamos hablando de casi 550 millones de soles en planillas entre las dos. Todo eso se podría perfectamente bien reducir y revertirlo, todo eso a favor, por supuesto, de los ciudadanos del Callao, de la obra del Callao. Vemos cómo, por ejemplo, en el gobierno regional hay una gerencia regional de desarrollo urbano y en la municipalidad hay una gerencia de desarrollo económico y comercial. Aquí hay una gerencia de transporte de tránsito, dice en la municipalidad, y en la región hay una gerencia de transportes y comunicaciones. O sea, se repiten las gerencias, se repiten las oficinas. Entonces, por todo eso, presidente, evidentemente lo que se trata es de juntarlas y aprovechar mucho mejores sus recaudaciones, sus caudales, sus recursos, y hacer que el alcalde sea el gobernador y viceversa, y que puedan manejar un solo presupuesto, una sola gerencia, y no estar duplicando funciones con costos inmensamente grandes que le cuestan al Callao y que no llegan al pueblo para la obra que el Callao necesita. El Callao no se ha caracterizado evidentemente por ser una ciudad donde exista mayor seguridad que en el resto del país, ni mejor limpieza, ni baja policía, ni serenazgo, ni servicios públicos. Sin embargo, vemos que tiene un presupuesto, las dos entidades, igual al de Lima, insisto con la diferencia que en Lima hay 8 millones de habitantes y en el Callao hay un poco más de 1 millón. Por eso, presidente, hemos presentado este proyecto y ojalá que tenga pues el respaldo de la comisión. Muchas gracias al congresista Víctor Andrés García Belaunde. Según el orden del día, vamos a dar el uso de la palabra para la sustentación del proyecto de ley 1813. ¿Sí? A ver, ¿alguna intervención de parte del congresista Miguel Ángel Torres? Tiene el uso de la palabra. Sí, gracias, presidente. Encuentro bastante lógica la propuesta desarrollada por el congresista. Sin embargo, le quisiera hacer algunas inquietudes. Tenía algunas inquietudes que entiendo que esto ya ha sido presentado en más de una oportunidad y que en el 2013 la Comisión de Descentralización concluyó con su no aprobación. No sé si nos podría ilustrar un poquito de cuáles fueron las razones por las cuales se dispuso eso. Y lo segundo es un tema de implementación. Reitero, me parece totalmente lógico lo que se está planteando. Deberíamos reducir burocracia en vez de estarla aumentando. Pero lo que más me preocupa es cómo estaría prevista la aplicación en el tiempo de esta norma. Es decir, ya convocamos a elecciones municipales, regionales, y tendríamos que definir esta norma a partir de cuándo se podría implementar. No sé si es a partir del 2022, eso un poquito para que nos ilustre, por favor. Gracias. Para que responda, congresista. Sí, presidente, muy interesante las preguntas. Sí, yo creo que no se puede implementar rápidamente, esto tiene que haber un periodo de gracia y de no vigencia, que puede ser pues un periodo regional, ¿no? Un periodo de mandato regional puede ser, ¿no? De alcalde, que son 4 años, puede perfectamente bien, además hay que implementarlo, o sea, esto puede empezar a regir no quizás en el próximo gobierno, pero sí en el siguiente, ¿no? Y con unas metas que habría que establecer para que se pueda fusionar sin perjuicio del servicio que puedan dar los gobiernos a la ciudad del Callao. Y efectivamente es un proyecto que yo he presentado hace mucho tiempo más, pero así como se creó por temas políticos, a veces por temas políticos no lo quieren desactivar. Esto se creó por iniciativa del diputado Negreiros, a quien yo le tengo mucha simpatía, por supuesto, pero lo hizo con intenciones políticas de tener el partido al que representaba en ese momento, tener 2 gobiernos en vez de 1. O sea, era un tema electoral, político electoral. Bueno, y se creó por eso. Y después ya desactivarlo ha sido más complicado.
siempre había algunas oposiciones, básicamente de algunos representantes del Callao en el Congreso, ¿no? Esto fue archivado cuando el presidente de la comisión, de esa comisión que usted menciona, era el señor Eguren, y claro, y él escuchó pues algunos pedidos de algunos colegas del Callao, pero yo creo que esta es una gran solución para todos y es una manera de fortalecer la descentralización y fortalecer los gobiernos locales y mejorar la utilización de los recursos a favor del pueblo. Muchas gracias, congresista. Damos la bienvenida a los señores congresistas Luz Salgado, al congresista Quintanilla y al congresista Miguel Castro. Tiene el uso de la palabra para la sustentación del proyecto de ley 1813-2017 que propone modificar la ley 29462 que establece la gratuidad de la inscripción del nacimiento de la primera copia certificada del acta de nacimiento y de la expedición del certificado de nacido vivo y modifica diversos artículos de la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIET, presentado por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular a iniciativa del congresista Miguel Castro. Damos la bienvenida al congresista Castro Grandes y le cedemos la palabra a fin de que sustente la iniciativa de su autoría. Tiene el uso de la palabra, congresista. Gracias, presidente. Un saludo a todos los colegas presentes. En efecto, presidente, este proyecto de ley recoge lo que ya se ha venido haciendo en la RENIEC. Existe una resolución que permite la gratuidad a las personas de bajos recursos económicos, a los nacidos hasta 1 año y a los ancianos beneficiarse con la gratuidad del documento de identidad. Lo que hemos hecho con este proyecto de ley es queremos darle la calidad de permanente, otorgar el beneficio de la gratuidad para las personas con discapacidad, a los procedimientos de inscripción, canje de la libreta electoral por DNI, renovación por caducidad de DNI, duplicado, rectificación de datos, entre otros, relacionados con la emisión de un DNI, tanto para niños, niñas y adolescentes con discapacidad, como para adultos con discapacidad, además de los niños de 0 a 3 años, y las personas adultas en situación de pobreza extrema. Se está incorporando en el artículo 2 de la presente ley, donde se establece la gratuidad de los trámites, 3 acápites en las que se dispone la expedición del primer documento nacional de identidad para los recién nacidos y menores hasta los 3 años, hoy día es hasta 1 año, la expedición en la renovación y duplicado en caso de pérdida del documento nacional de identidad para personas con discapacidad y para niños jóvenes y adultos con habilidades especiales, y la expedición de duplicado en caso de pérdida del documento nacional de identidad para el adulto mayor que se encuentra en situación de pobreza o pobreza extrema. Acá recogemos la experiencia, presidente, de las personas que estaban beneficiadas con la pensión 65, que por situaciones económicas muchas veces no podían sacar el duplicado del DNI y estaban impedidos o limitados para poder hacer efectivo el cobro del programa social al que ellos han accedido. Entonces, este es un proyecto de ley en realidad que no eroga gasto al Estado, de contrario, es contributivo y esperamos su pronta aprobación, porque, como voy a repetir, acá hay un grueso de la población, en el caso de los adultos mayores, que han perdido su documento y a veces la asignación por el pensión 65 termina siendo mucho menor al costo de sacar una renovación, porque además tienen que trasladarse al centro de la ciudad. Entonces, presidente, yo le pido a usted que este sustento se convierta rápidamente en un dictamen para someter la votación y su pronta aprobación. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Damos el uso de la palabra a la sustentación del proyecto de ley de resolución legislativa C-25-2016 que modifica el artículo 91 del reglamento del Congreso referido al control político de los decretos de urgencia presentado por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular a iniciativa de la congresista Luz Salgado Rubianes. Damos la bienvenida a la congresista Luz Salgado, quien nos explicará su propuesta de modificar el artículo 91 del reglamento del Congreso a fin de hacer más fluido el procedimiento de control político de los decretos de urgencia. Entonces cedemos la palabra a la congresista Luz Salgado Rubianes. Tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos los miembros de la Comisión de Constitución. Esta es una iniciativa que yo la presenté todavía en el 2011 con el número 157 y fue vista en un grupo de trabajo también de aquella Comisión de Constitución, un grupo de trabajo que revisamos una serie de normas para modificar el reglamento del Congreso de la República. Estuvieron integrados por los congresistas Martín Rivas, Renán Espinosa y también la que habla. Lamentablemente, después de haber hecho todo un trabajo de
analizar los diferentes proyectos, si no me equivoco eran más de 14, todo quedó en el Pleno y nunca se llegó a ver una serie de modificaciones que creo nos hubieran ahorrado una serie de problemas también en el propio reglamento del Congreso. Esta se trata de modificar sobre todo los plazos para analizar los decretos de urgencia que provienen del Ejecutivo. Solamente quiero darles un alcance y aquí quiero hacer salvedad que en el periodo de congresista Miguel Torres es en uno de los pocos periodos en los que se ha revisado de acuerdo a la norma y de acuerdo al tiempo correspondiente. Pero desde el año 2001, por ejemplo, fueron emitidos 142 decretos de urgencia. Solamente tuvieron dictamen 13 y ninguno visto en el Pleno. Y así, el año 2012, 69, 2003, 24, 2004, 15, 2005, 36, 2006, 39, 2007, 51, 2008, 52, 2009, 125, en el 2010, 89, 2011, 62, 2012, 19, 2013, 1, 2014, 5, 2015, 6, 2016, 1, 2017, 15, 2018 hasta ahora van 4. En total, desde el año 2001 son 754 decretos de urgencia, de los cuales solamente tienen dictamen 207. 207. ¿Esto qué nos dice? Que no estamos ejerciendo el control político. Los decretos de urgencia constituyen, según lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución Política del Perú, una prerrogativa del presidente de la República para dictar medidas extraordinarias con fuerza de ley en materia económica y financiera. Esta facultad está sometida al control político del Congreso, quien puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? No se han visto a tiempo en las comisiones de Constitución. Y eso es algo que reclamábamos, señor presidente, porque se han pasado muchos decretos de urgencia que han sido lesivos para el país, han sido de una consecuencia grave en algunos casos. La revisión de esta constitucionalidad de las mencionadas normas que expide el Ejecutivo constituye nuestro mecanismo de control político y es nuestra obligación, por cuanto el Parlamento debe verificar si esta legislación es verdaderamente de emergencia, es necesaria, es de urgencia, que no ha sustituido o usurpado funciones que le competen a la expedición de este decreto. Entonces, si no se ajustan los requisitos señalados por la misma Constitución Política, porque hay requisitos para los decretos de urgencia, y si no es posible que produzca su derogación, pero si no se revisa, no se sabe si se puede derogar o no. Esto es inclusive plausible de una infracción constitucional. Entonces, la necesidad de un control inmediato por parte de las comisiones de Constitución es nuestra obligación y debemos de cuidar estos periodos. Dice que deben ser 15 días, pero no necesariamente se cumple. Vuelvo a repetir, solamente en el periodo del congresista Miguel Torres, y espero que en este periodo se han cumplido los plazos. Pero en los anteriores años, desde el 2001, no. Y por lo tanto, esta diferencia de 754 a 207 de decretos de urgencia que no han sido revisados por el Congreso de la República. Por eso la propuesta, amén de ver en lo que sucede en el futuro, también, que no sabemos quiénes ocupen la Comisión de Constitución, necesitamos dotar al Congreso de un procedimiento rápido y expeditivo para poner en evidencia esta práctica parlamentaria. Entonces, el proyecto de resolución legislativa propone una consecuencia al incumplimiento del plazo de 15 días útiles previsto en el reglamento del Congreso para que la Comisión de Constitución se pronuncie. Si se vence el plazo de estudio y no hay pronunciamiento, el decreto de urgencia deberá estar debatido en la siguiente sesión ordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento. Es decir, ya hay una responsabilidad inclusive de los asesores técnicos y el propio Congreso que tiene que ponerlo en agenda. Y la modificación consistiría en el inciso B del artículo 91 del reglamento del Congreso, solamente agregar un párrafo. Vencido el plazo de estudio, de no haber pronunciamiento, el decreto de urgencia deberá ser debatido en la siguiente sesión ordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento. Es decir, ya lo pone como obligación, después de 15 días
quien quiera que esté en la presidencia de la Comisión de Constitución tiene que tener en agenda el proyecto, el análisis del decreto de urgencia. O sea, es como ponernos en un corsé, pero para que estos decretos de urgencia, que son tan importantes y que no tienen que escapar al control político, sean analizados por el Pleno de esta comisión. Sea quien ocupe la presidencia, vuelvo a decir, porque la diferencia, si ustedes analizan, es bastante alta y no sabemos todo lo que se ha pasado ahí. Nosotros hemos cuestionado varios decretos de urgencia y ya no había nada que hacer porque habían sido ejecutados, distribuidos recursos inclusive. Entonces, señor presidente, este es un tema que espero que lo analicen, va con la mejor intención, como digo, no importa quién sea el presidente de la Comisión de Constitución, estamos poniéndole un corsé al reglamento del Congreso para que cumpla el control político. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Salgado. ¿Algún congresista que quiera hacer uso de la palabra? Congresista Miguel Ángel Torres. Gracias, presidente. Sí, me parece necesaria la iniciativa presentada por el congresista Salgado. De hecho, acá estamos viendo que se está refiriendo a decretos de urgencia. Incluso podríamos verlo para decretos legislativos, que también tiene... Si ustedes lo creen conveniente, no me he puesto a analizar los decretos legislativos porque en ese periodo los graves problemas no eran con los decretos legislativos tanto, sino con los decretos de urgencia. Claro, y lo otro que es, para terminar de cerrar el círculo, presidente, que tendríamos que ver, es que en la comisión, en el grupo de trabajo se puede avanzar, en la comisión se puede avanzar, y de hecho hemos avanzado muy bien también en el pleno con la presidenta Salgado, pero sí creo que deberíamos manifestar una preocupación porque todavía quedan decretos legislativos pendientes. En esta legislatura no hemos podido ver en el pleno y entiendo que siguen pendientes 22 insistencias. Entonces sería bueno que aprovechando la discusión de este tema, que me parece valiosísimo, la Comisión de Constitución también pueda dirigir a la mesa directiva del Congreso su preocupación por estas 22 normas que están pendientes, dictámenes pendientes que son por insistencia. Sí, a través de la presidencia. A través de la presidencia, gracias, congresista Miguel Torres. Sí, yo creo que se trata de una coordinación nomás, porque yo me acuerdo que inclusive